Advertencia de contenido más 18. Lo que vas a escuchar a continuación puede afectar la sensibilidad de algunas personas. Por favor, escucha con discreción y continúa solo si te sientes cómodo con este tipo de contenido. Este audio puede incluir descripciones de sangre, heridas fuertes y cicatrices profundas, escenas de violencia intensa y situaciones impactantes, relatos de heridas graves, dolor y detalles sensibles, temas delicados, tensos o perturbadores que pueden causar incomodidad. Aclaración importante. Todo lo que se narra aquí es ficción. No es real, no representa hechos reales, ni busca mostrar situaciones verdaderas. Este contenido no incentiva, no apoya y no recomienda imitar o repetir ninguna de las acciones mencionadas. Es simplemente una narración de entretenimiento creada para disfrutar de una historia, nada más. Recomendado para mayores de 18 años. Si eres menor de edad o si este tipo de contenido te resulta incómodo, te recomiendo no continuar. Tu bienestar emocional es lo más importante. Capítulo 2. Fiesta en el fondo del mar, agosto de 2026, 8 y 7, tiempo meridiano de Greenwich, Pacífico Oeste, profundidad 660 metros, enfermería del Tuatha de Danann. Danann. Tessa, a quien Kaname no había visto hacía un tiempo, daba una impresión más elegante que antes en un uniforme color caqui, una apretada falda hasta la rodilla y una corbata azul oscuro que le sentaba bien. La última vez que se vieron, Tessa tenía una camiseta grande y unos pantalones anchos, así que no importaba de qué forma la viera, no parecía ni capitana ni coronel. Ah, realmente es militar. Observando bien a la chica enfrente de ella, Kaname sintió una extraña admiración. ¿Qué sucede? Tessa retrocedió 2 pasos con una expresión de desconcierto. Oh, nada. ¿Cómo has estado? Bien, gracias. Pareces un poco cansada, Kaname. Kaname estaba envuelta en una sábana, sentada en la cama de la enfermería, tomando chocolate caliente. Acababan de hacerle un examen médico, tomando su temperatura corporal, pulso y presión sanguínea. La médica de la nave que había examinado a Kaname era una mujer de color que se presentó como la teniente Goldberry. Después de examinarla y repetir una y otra vez cosas como, ya estás mejor, y, eres muy fuerte, la teniente Goldberry le dio la certificación de que no había problemas. Mientras tanto, Sousuke se encontraba de pie en la puerta de la enfermería, su postura era rígida. Kaname lo vio por el rabillo del ojo y dijo, pues claro, me han empujado de un avión y tirado al océano, además de obligarme a bucear. Estoy tan cansada que es una locura, en serio. Una solitaria gota de sudor frío se formó en la frente de Sousuke. Lo siento. Los aviones normales no son capaces de aterrizar en este submarino. Ya sabía que iba a ser un poco difícil. Está bien, he estado pensando en verte. Además, ¿no tenemos mucho de qué hablar? Sí, también está eso. Pero primero, ¿Sargento Sagara? Sí, mi coronel, respondió Sousuke con extremada cortesía. Por favor, ve al hangar principal. Cuando llegues allí, ¿podrías decirle a alguien, no importa a quién, que ya es hora? Entendido. Aunque Sousuke mostró señales de duda por un momento, finalmente saludó y se fue de la enfermería. Kaname, que había presenciado la conversación, se sintió algo incómoda. La conversación de Tessa y Sousuke había sido completamente práctica, sin extrañas inclinaciones o implicaciones que pudiesen ser detectadas. Previamente, la capitana había declarado a Kaname que ella, Tessa, se había enamorado de Sousuke y que ella y Kaname debían esforzarse para poder llevarse bien. Esto era algo problemático por sí mismo, ya que Kaname no tenía ninguna inclinación especial hacia Sousuke. Desde el punto de vista de Kaname, ella habría respondido, oh, claro, diviértete, pero... Si me molesta, pensó. Después de haberlo admitido a ella misma, Kaname se dio cuenta de que era imposible relajarse cuando Sousuke no estaba en Tokio por alguna misión de Mithril. ¿De qué hablan él y Tessa cuando no estoy? ¿Hablan de cómo estarán juntos para siempre? Quizá en el gimnasio. O en la bodega de la nave, cuando nadie los mira, están intimando. ¿Kaname? Respondió, obligada a pausar sus extraños delirios. Por ahora, ¿por qué no te cambias y te pones ropa normal? Te mostraré el submarino. Hay cosas importantes de que hablar. Sé claro. Espera un segundo. Kaname se fue a la parte trasera de la enfermería y empezó a cambiarse. Cuando se quitó el traje de baño, sus ojos se detuvieron sobre su imagen reflejada en el espejo de la pared. En el espejo estaba el cuerpo desnudo de una chica atractiva, piel suave con su cabello negro medio mojado cayendo sobre sus delgados hombros y grandes pechos. Se abrazó los hombros en un intento de ocultar sus senos, arqueó un poco su espalda, levantó la barbilla y se miró de lado. Oh,
Esto es. Está bastante, bien. Por supuesto, ella no iría tan lejos como para describirse como voluptuosa, pero aún así, sus líneas eran atractivas. Al menos no perderé. Ahora estaba satisfecha y de repente se sintió algo estúpida por lo que estaba haciendo. Se sonrojó y terminó rápidamente de cambiarse. Después de ponerse un vestido color azul oscuro, se ató su melena con un lazo rojo, se puso unas sandalias y salió. Mientras Kaname salía, la teniente Goldberry le dio algo. Señorita, póngase esto antes de irte. ¿Qué es? Preguntó Kaname, observando un objeto de plástico del tamaño de un chicle. Es algo parecido a una prueba de acidez. Cuando está expuesto a una gran cantidad de neutrones, reacciona y cambia de color. ¿N neutrones? Si se pone naranja, es una señal de peligro, aléjese lo más pronto posible de la maquinaria. Después, cuando se vaya de la nave, devuélvamelo. Tess amplió la explicación de la teniente. La fuente de poder de esta nave es un reactor de paladio de tipo PS. Esa lámina es una medida de seguridad para el peor de los casos. No necesitas preocuparte por eso. Kaname no sabía qué decir. Así que por favor, ven conmigo. No sería buena idea que te perdieras, dijo Tessa mientras se iba de la enfermería. Los pasillos del Tuata de Danann tenían el techo bajo y eran apenas lo suficientemente anchos como para que Kaname y Tessa caminaran una al lado de la otra. Ni los pasillos de su escuela eran tan estrechos como los de este submarino. La primera impresión que tuvo al entrar a la nave y empezar a caminar por estos pasillos fue lo confusos y enredados que eran. Tubos y cables que podían verse a través de las paredes y el techo, además se podían ver indicadores, palancas, interruptores y válvulas aquí y allí. Las escotillas herméticas instaladas en varios lugares eran duras, gruesas y resistentes, y tenían grandes manivelas. En otras palabras, no tenía nada diferente a un submarino normal. Desde afuera, Kaname había imaginado una nave de batalla espacial, similar a lo que aparecería en una serie de anime de ciencia ficción con, por ejemplo, pasillos con paredes y techos perfectamente alineados. Ahora ver la realidad le parecía algo decepcionante. Está algo estrecho, dijo Kaname. Tessa, que iba adelante, se dio la vuelta y dijo, aún así, estos pasillos son anchos para ser un submarino. Tuvimos en cuenta la seguridad de la tripulación cuando tiene que correr durante las emergencias. Gente torpe estrellándose y cayéndose. Probablemente no había sido buena idea caminar mirando hacia atrás. El hombro de Tessa se golpeó contra una tubería que salía de la pared. El impacto la hizo girar y cayó de espaldas al suelo. Oye, ¿estás bien?, preguntó Kaname. Estoy bien. Puedo soportarlo, respondió Tessa con los ojos llorosos. Mientras Kaname ayudaba a Tessa a levantarse, preguntó. Eso estuvo cerca. ¿De verdad eres la capitana? Me duele escuchar eso. Esta nave es como mi hogar. Con excepción de los asuntos privados de la tripulación, no hay nada que no sepa. Por ejemplo, esta tubería con la que me choqué, es la tubería de servicio número 28 en el sistema B8, cuando fue diseñada, no hubo otra opción que hacer que saliera de la pared debido a la ubicación de otros módulos. Mientras daba una excusa que nada tenía que ver, Tessa siguió guiando el camino por el pasillo. Pasaron por muchas puertas y escaleras. La otra cosa intrigante de este submarino era su inquietante calma. Se supone que estaba navegando, pero no había sonido de máquinas y el suelo no vibraba. Era incluso más tranquilo que un tren de alta velocidad. Así fue diseñado, respondió Tessa cuando Kaname expuso su curiosidad. La naturaleza del sigilo de un submarino es su vida, así que el ruido es un enemigo poderoso. Un submarino escandaloso puede ser detectado por naves enemigas a mucha distancia. En la guerra moderna, los encuentros comienzan a una distancia mayor de la que puede ser percibida por el ojo, pero con la dispersión del SS, el combate tanto en tierra como en aire ya no es así. Kaname no entendía la mitad de lo que Tessa decía, pero hacía cualquier sonido para indicar que la estaba escuchando. Lo raro era que no había visto a nadie de la tripulación trabajando en el submarino. En los corredores no había ruido y casi no había indicio de presencia humana. Una vez, pudo ver a un tripulante con expresión de enfado, pero no la saludó y en vez de eso desapareció por el corredor como si las quisiera evitar, especialmente a Kaname. Parece que no soy bienvenida aquí, pensó Kaname, sintiéndose increíblemente nerviosa. Tenía algunas conexiones en este lugar, pero al final del día no era más que una joven civil. No era sorpresa que no les gustara que un civil estuviera a bordo. ¿Cuánta gente hay en esta nave?, preguntó Kaname. Ahora mismo, cerca de 240 personas. Cuando es necesario, puede llevar a más, respondió Tessa.
Pero no he visto a nadie hasta ahora. Sí, bueno, Tessa dejó de hablar y siguió caminando. Allí, en un callejón sin salida al final del corredor, había una escotilla hermética. Se detuvo frente a ella y aclaró su garganta tosiendo. ¿Sabes hablar en inglés, Kaname? Sí, más o menos. Kaname había vivido en Nueva York hasta hace 3 años. Estaba algo oxidada, pero todavía podía tener una conversación normal sin problemas. Pues hablemos así. Vale. Entonces por aquí, aunque puede que no te gusten este tipo de cosas, después de la introducción, Tessa abrió la gran escotilla y siguió adentro. Encontrando esto algo sospechoso, Kaname pasó y se sintió sorprendida cuando una suave brisa tocó sus mejillas. El olor a aceite entró en su nariz y una luz inundó sus ojos. ¡Ah! Una iluminación tan brillante como si fuese mediodía y una gran escena ante ella. Comparado al gimnasio de su escuela, este techo era algo más bajo, pero en amplitud lo superaba con creces. Había una grúa colgando del techo y una gran pantalla en la parte superior de la pared. Había cosas apiladas como tanques de combustible para helicópteros y lanzacohetes de as. Y este era solo el hangar. Casi 200 tripulantes se encontraban de pie en 3 líneas a lo largo, desde donde Kaname estaba hasta lo más lejano del hangar. Sus razas y edades eran diversas y llevaban una gran variedad de uniformes, camisas caqui y botones similares al uniforme de Tessa, uniformes color verde oliva, ropa naranja y azul, trajes de pilotos de helicópteros, batas de laboratorio y ropa de cocineros, por nombrar algunos. Tras estas filas, 6 armas humanoides de 26 metros de alto, arm slabs, formaban filas similares a las de los humanos. Sus cabezas terminaban muy cerca del techo. Kaname reconoció a los as, 5 eran el modelo llamado M9 y la otra que estaba más atrás era el mecha blanco que Sousuke había pilotado antes. Detrás de las filas de as, había cazas y helicópteros también alineados. Había tal reunión de soldados y armas en el hangar del de Danaan, que era todo un espectáculo con todas sus letras. ¿Qué está haciendo esta gente?, pensó suspicazmente Kaname. El hombre de mediana edad que estaba cerca de ellas, asintió en respuesta a una mirada de Tessa. Era alto y delgado, tenía gafas y un aire sombrío. De repente, gritó con una voz increíblemente fuerte. ¡Atención! Kaname retrocedió sorprendida. 200 personas y 6 as cambiaron de posición simultáneamente. Kaname se preguntaba si también debía cambiar de posición. Automáticamente retrocedió y en medio de su confusión, el hombre de mediana edad volvió a levantar la voz. Por enfrentarse a numerosos peligros con la capitana Testarossa y con nuestras fuerzas de combate, por su extraordinario coraje y acciones, así como por la amabilidad que ha demostrado, todos los presentes ofrecemos nuestra gratitud a la señorita Kaname Chidori. Después de respirar profundamente, ordenó, saluden. Todos levantaron su mano derecha y saludaron como se acostumbra en sus respectivas milicias de origen. Todos los ojos estaban concentrados en Kaname. Algunos rostros se veían serios, algunos sonreían, otros parecían estar en desacuerdo y por alguna razón, otros ojos parecían estar algo húmedos. Detrás de las líneas, también se podía ver al teniente coronel Kalinin, que usaba un uniforme verde oliva. Sus heridas parecían haberse curado y su gran cuerpo estaba erguido mientras saludaba de forma honesta a Kaname. Los 6 as también saludaban mientras la miraban. El mecha blanco con la postura rígida. Probablemente estaba siendo pilotado por Sousuke. Aunque no era más que una marioneta mecánica, tenía cierto parecido a él. El segundo M9 del fondo saludó moviendo su mano derecha y luego se llevó 2 dedos a la frente. Un arma humanoide coqueta, debía ser Kurz. El otro M9 debía ser el de Mao. Puede que sea una exageración, dijo Tessa, sonriendo, mientras Kaname estaba de pie con la boca abierta. Cuando escucharon que venías, dijeron que querían mostrarte sus respetos. Yo. Kaname finalmente entendió que ella era la protagonista y estaba terriblemente nerviosa. Durante el incidente del secuestro del avión hace 4 meses y el incidente con el as gigante hace 2 meses, Kaname había cumplido un papel importante. En ambos, se había lanzado en situaciones inevitables y había hecho lo que tenía que hacer, pero su participación resultó clave para salvar muchas vidas, incluyendo las de Tessa y Sousuke. Esta recepción era la máxima muestra de respeto del de Danaan y era para celebrar el coraje mostrado por ni más ni menos que una civil. Me siento honrada, pero yo, nunca hice nada del otro mundo, murmuró Kaname, roja hasta las orejas. Cuando Tessa explicó que Kaname se sentía apenada, los soldados empezaron a reír, aplaudir y gritar. Mirad, es tímida. ¡Qué mona! No, en serio. Chicos,
No seáis groseros. ¿Veis? Es tal como dije. Kanaame. No te quieres casar con mi hijo. Maldito Sagara. Le dispararé por la espalda. El orden se perdió súbitamente, la tripulación empezó a bromear. No terminaba de resultar raro que gente que acaba de conocer armara tanto escándalo por ella. ¿Podrían calmarse? Las venas se podían ver en la cabeza del hombre que estaba dando las órdenes mientras regañaba a la tripulación. Tessa miró a la multitud con una sonrisa apenada y dijo: así es como son en realidad, pero todos se sienten agradecidos contigo. Por favor, entiéndelos. Pero si yo no he hecho nada, de verdad. No he salvado a nadie aquí. Kaname estaba totalmente atónita, era cierto que personalmente no había salvado el submarino. Solo había ayudado un poco en las batallas en las que algunos estuvieron presentes. Una bienvenida tan exagerada parecía ilógica. Eso no es verdad, señorita Chidori, dijo el hombre de las órdenes, girándose para mirarla. Los resultados que surgieron no fueron de gran trascendencia, pero lo que usted pudo hacer cuando se enfrentó a esas situaciones, sí lo es. Nosotros entendemos la dificultad de esas hazañas, si algo entendemos bien, es eso. Vale, respondió Kaname dubitativa. Las cosas que usted hizo, ni siquiera soldados expertos podrían hacerlas fácilmente. Espero que se sienta orgullosa al respecto, explicó el comandante con una voz que sonaba tan poco oficial que Kaname no sabía cómo tomarla. Lo que dice el comandante Mardukas es cierto, Kaname, aseguró Tessa. Sea como sea, la ceremonia no ha acabado. Vamos a hacer una fiesta y queremos que te unas. ¿Una fiesta? Eso es demasiado para una bienvenida. Además, no es un submarino militar. Está bien relajarse y montar fiestas, pensó preocupada Kaname, la novata militar. No hay problema. Tardaremos todavía un día entero en llegar a nuestro destino, explicó Tessa, y la fiesta ya había sido planeada por una razón diferente. Ah, ¿qué razón? Bueno, verás, hoy es. Tessa miró felizmente al techo del hangar. El cumpleaños del primer año de vida de este bebé. Agosto de 2026, 1:35, tiempo meridiano de Greenwich, hangar principal del Tuata de Danann. Exactamente hoy, hace un año, el Tuata de Danann zarpaba por primera vez. Se tenía previsto hacer una gran celebración en la base de Isla Mérida, pero como surgió una operación, se decidió hacer una pequeña fiesta en el submarino. Se había improvisado la decoración de la fiesta en una esquina del hangar. Había un mantel sobre cajas de municiones y plato tras plato eran traídos de la cocina. Un M9 decorado con moños, sabanas y demás, se encontraba de rodillas y de sus manos colgaba una gran pancarta que decía: «Feliz cumpleaños, querido Tuata de Danann». El menú era lo mismo de siempre y beber alcohol estaba terminantemente prohibido. Sin embargo, la atmósfera era mucho más feliz que la del aburrido comedor. La fiesta comenzó de forma natural, la tripulación fuera de servicio iba y venía, disfrutaban de la comida y hablaban todo lo que querían. Gracias a todo el tiempo libre del que disponían, el personal de combate terrestre era relativamente numeroso. Después de que el corto pero impresionante discurso de Tessa terminara, el sargento Kurz Weber, que estaba como encargado de la fiesta, empezó a dirigir un juego de bingo. Kurz era parte del SRT, Unidad Especial de Respuesta, un grupo de combate de élite. Era un joven de pelo rubio, ojos azules y buenas facciones, pero no tenía talento como planificador de fiestas. Sosteniendo un marcador en lugar de un micrófono, Kurz anunció: «Y eso nos trae a nuestros 3 premios. Primero, para el tercer lugar, la punta de la torre de radar que se rompió cuando el Tuata de Danann zarpó, fue nuestro primer accidente y debe ser conmemorado. Trae además, las firmas del responsable de la fiesta y la capitana. Es un recuerdo envidiable. Sentíos libres de colgarlo en su pared». El público, a quien no podía importarle menos basura como esa, empezó a abuchearlo. Kurz demostró completa indiferencia ante las interrupciones y continuó: «Siguiente, hay una hermosa habitación vacía en el barrio de oficiales en la base de Isla Mérida. El segundo premio es el derecho de vivir en esa habitación. Dicen que incluso un soldado raso puede ganarlo». Los suboficiales y rasos gritaban animados, diciendo cosas como: «Eso sí está bien», a sus colegas. Pero los oficiales que vivían en esa zona no estaban tan felices. El teniente de ingenieros levantó su mano. «Sargento, vivo al lado de esa habitación vacía. ¿Qué pasa si gano?». «Nada, señor. Tendremos que limpiar nuestras lágrimas y seguir adelante». El teniente se quedó atónito allí de pie. «Y por último, el glorioso primer premio. Este es fantástico. No es algo que normalmente podrían conseguir y os seré sincero, yo lo quiero. El primer premio es». Los ojos de Kurz se dirigieron al papel en su mano mientras decía en un tono exagerado: «Atención, un beso de la capitana Teleta Testarossa». Tras escuchar la declaración de Kurz, casi cada soldado presente formó un explosivo alboroto.
Algunos levantaron sus brazos, otros empezaron a respirar con dificultad y otros estaban tan excitados que hacían saltos mortales. Tessa se quedó atónita momentáneamente antes de entender finalmente lo que pasaba y decir en un tono de sorpresa: ¿Es ese señor Weber? Yo no, esta es la primera vez que escucho. Pero si tú dijiste, si hay algo que pueda hacer para ayudar, tú pídelo, respondió. Bueno, es verdad que dije eso. Si no quieres, siempre puedes ofrecer tu ropa interior favorita. Eso sería peor. Entonces nos quedamos con el beso, sostuvo Kurz antes de continuar con el juego de bingo. Le daba vueltas al bombo y gritaba el número de la bola que caía. Los participantes refunfuñaban mientras hacían agujeros en las cartas que les habían dado previamente. Quien tuviera 5 agujeros consecutivos, ganaba. Mientras tanto, Tessa se encogió de hombros en una esquina de la plataforma, completamente avergonzada. Después de leer 5 números, Kurz anunció: ¿Ya hay alguien cerca? Pensé que alguien habría ganado ya. Un participante con una expresión seria levantó su mano. Era Sousuke. Sorprendida, Tessa puso inconscientemente la mano sobre su corazón que no paraba de latir con fuerza. Kaname miró a Sousuke, que tenía cara de preocupación. Los hombres participantes hacían ruidos que reflejaban su obvia impaciencia. Entre ellos, solo Sousuke parecía estar calmado, aunque algo dudoso, en respuesta a las reacciones de su alrededor. Parecía ser el único que no entendía qué significaba el primer premio. ¿Pasa algo? Maldito tío con suerte, gimió Kurz antes de seguir con el juego. La mente de Tessa se agitaba cada vez más. ¿Y si Sousuke gana? Eso sería el destino. En esta posición podría caer rendida a sus pies sin duda alguna. Pero aún así, un beso enfrente de los ojos de cientos de mis hombres. Eso me daría mucha pena. Y traería problemas. ¿Qué debo hacer? Casi. Gritó uno de los oficiales de combate terrestre. Era un miembro del SRT, el capitán Gail McAllen, el ayudante del teniente coronel Kalinin, nombre en clave Urso 1. Un hombre de baja estatura con bigote, tenía unos 35 años. Yo también. Falta uno, gritó la alférez Eva Santos del equipo de helicópteros de transporte mientras levantaba su mano. A pesar de ser mujer, parecía estar muy excitada. Oh, señor Sagara, por favor, date prisa. Te lo ruego. Te estoy esperando. Sus ruegos no iban a cambiar nada, pero Tessa no pudo evitarlo. Sousuke no parecía darse cuenta de cuáles eran sus sentimientos, lo que era obvio mientras miraba su tarjeta de bingo con una expresión inquisitiva. ¡Qué emocionantes están las cosas! ¿Será Sagara, McAllen o Santos? Ya veremos. El bombo dio otra vuelta y una bola salió. Todos contenían su respiración y enfrente de la intrigada Tessa, Kurz leyó el número. B29. Lo siento, amigos. Bingo, declaró McAllen con una gran satisfacción. Muchos gruñidos y suspiros se escucharon. Algunos miembros de la tripulación estaban de rodillas con sus cabezas sobre las manos y otros arrojaron sus tarjetas al suelo. Bueno, el ganador del primer premio es el capitán McAllen. A los que perdieron os doy mis condolencias. ¿Tessa? Cabizbaja por la decepción, Tessa se enfocó desganadamente en Kurz. Sí, ahí lo tienen. Por favor, silencio, dijo Kurz mientras todos empezaban a recuperar la compostura. Con una gran sonrisa, McAllen subió a la plataforma. Normalmente era rígido y siempre estaba molestando a los miembros de combate terrestre, pero ahora daba la imagen de ser alguien completamente relajado. Capitana, dele uno bueno. Hágalo por nosotros. No lo haga, mi coronel. Estoy seguro de que el capitán McAllen tiene alguna enfermedad. Ahora era inevitable. Si decía que no quería hacerlo, el capitán McAllen se sentiría herido y todos los allí presentes sin duda estarían decepcionados. Bien, pensó, debo mantener mi posición oficial. Ahora que lo pienso, los marineros antiguos solían besarse los unos a los otros como una forma de saludo. No es algo de lo que preocuparse tanto, ¿no? Tessa miró en dirección de Sousuke. Con el ceño fruncido, parecía que no podía entender la situación. Y Kaname llevaba en su rostro una expresión de preocupación extrema. Tessa dejó escapar toda la tensión de sus hombros tras exhalar y le dijo a McAllen: muy bien, capitán. ¿Estás listo? Ah, sí. Por supuesto, señora, esto es un honor. El hombre sonreía como un pequeño. Tessa cerró sus ojos fuertemente y le dio un beso en la mejilla. De repente, resonaron los silbidos, aplausos y gritos. ¿Sabe algo? Este es el mejor día de mi vida. Sí que tengo suerte, confesó McAllen. Después de darse cuenta en qué consistía el primer premio, Sousuke se veía desconcertado en su posición, de pie al fondo de la muchedumbre. Una vez el bingo terminó, algunos de los tripulantes sacaron instrumentos musicales. Uniéndose a los soldados de mantenimiento y al equipo de torpedos, la sargento mayor Melissa Mao del SRT empezó a tocar el teclado. Cuando la fiesta siguió su rumbo, a Kaname la empujaron hasta el frente y fue presionada por quienes la rodeaban para que cantara. Parecía algo pasiva al principio, pero cuando la canción Sukiyaki de KY Sakamoto empezó a sonar, se metió en su papel y entró en un entusiasta modo karaoke, cantando varias canciones para satisfacer los anhelos de la audiencia.
Incluso animó a Tessa para que subiera al escenario y cantó de todo corazón la famosa canción de James Brown Sex Machine. Get up, get up, get on up, get on up. Debes ponerle más ganas. Hablando así no puedes ni ordenar una pizza, y mucho menos dar órdenes. Cierto, chicos, gritó Kaname. Hubo un sí resonante. So did they came to the Brooklyn Bridge? Yeah. Mientras Kaname cantaba rápidamente, los miembros del público respondían mientras daban pisotazos, entonces Kaname repitió su parte y Tessa gritaba tras ella de la misma forma. Cuando la canción terminó, el oficial de comunicaciones se acercó a Tessa y susurró algo en su oído. Hasta ese momento, había estado sonriendo como si disfrutara de todo con todo su corazón, pero su alegría fue repentinamente reemplazada por una expresión de seriedad, aunque pronto volvió a una sonrisa afable. Se disculpó ante Kaname y los demás y se fue. Kaname y los otros la vieron salir de la fiesta con miradas de desconcierto, pero no pasó mucho para que recuperaran la emoción y siguieran con la fiesta. Lejos del círculo de gente celebrando, Sousuke estaba solo, comiendo un caleri mate sabor a frutas. Se sentó sobre un pequeño contenedor en una esquina del hangar, observando distraídamente a Kaname y al resto. Este lado de ella es uno de sus talentos, pensó. Había pasado apenas unas pocas horas desde que abordó y Kaname ya se había integrado completamente en la tripulación. De hecho, ya había alcanzado una gran popularidad. Su personalidad relajada, abierta y confiable debió haber suavizado la actitud de los demás. Y eso no se limitaba a la tripulación, también era capaz de llevarse bien con gente que conocía de la escuela o de cualquier otro lugar. Sousuke se preguntaba si a lo mejor eran esas habilidades las más importantes para disparar un arma o pilotar un as. Cuando miraba a Kaname o a Tessa, Sousuke siempre sentía que él era un ser terriblemente incompleto. Mientras sus pensamientos seguían fluyendo, la música cambió a un jazz ligero. Kaname cantaba en el escenario, dando pequeños pasos. Mirando hacia abajo con una sonrisa, movía con gracia su torso y su cabello negro revoloteaba ligeramente en el aire. De repente, un pequeño suspiro salió de los labios de Sousuke. Por alguna razón, tenía la sensación de que Kaname se encontraba lo más lejos posible de él en este momento. Sabía que estaría muy mona allí arriba, esto hizo darse cuenta a Sousuke por primera vez de que Kurz estaba a su lado. Tenía una bebida no alcohólica en sus manos. Su estilo también es muy bueno y tiene muy buen gusto, declaró Kurz. Debe tener a un montón de hombres acosándola todo el tiempo. ¿Y qué? Eso no me importa, insistió Sousuke sin rodeos. Además puede cantar y tiene buen ritmo. Seguro que es muy popular en la escuela, dijo Kurz. Aunque debo admitir que sí tiene habilidades de liderazgo. Kurz miró con recelo a Sousuke, una sonrisa maliciosa se dibujaba en su rostro. ¿Ves este lado de ella y eso no te hace pensar nada? En nada especialmente. ¿Y entonces por qué el suspiro? Aparentemente, Kurz había estado observando cuidadosamente. El rostro de Sousuke se mostró alterado mientras decía, solo estaba, preocupado por todo este ruido. Este submarino está en medio de una operación. Una cosa es conversar, pero un espectáculo musical está en otro nivel. Tío, ¿podrías dejar de quejarte? Tessa dijo que no pasaba nada. Como su subordinado no tienes el derecho a opinar sobre cualquier pequeño detalle. Sousuke no le contradijo. Bueno, eso es verdad. El ruido era un enemigo poderoso de Dedanam, pero, en este momento, no había barcos en superficie o submarinos en un rango de 30 kilómetros. Hacer ruido de esta forma mientras navegaban en su área de operación sería un suicidio, pero ahora era diferente. Aunque se disparara un arma dentro de la nave, solo los peces podrían escucharlo. Por supuesto, aún en un momento de relajación como este, había personas temerosas de la posibilidad de morir en su destino, pero preocuparse por eso no cambiaría el hecho de que tenían que esperar a que el submarino llegara. Reservar un tiempo para divertirse no era tan mala idea. Todos se sienten inseguros, no importa cuánta experiencia tengan, dijo Kurz. Sousuke permaneció en silencio. Al día siguiente, una estricta política de silencio sería impuesta en el submarino. Una rígida atmósfera de preoperación reinaría y una tensión opresiva se empezaría a sentir poco a poco en los pechos de la tripulación. Al final, el combate empezará. Pero Kaname y la tripulación disfrutarían de su fiesta como si tales nubes negras no se vieran en el horizonte. ¿Otra canción? Vamos. Ah, vale, vosotros ganáis. La de Stevie Wonder que te dije antes. ¿Estás lista, señorita Mao? Sí, adelante. Bien, allá vamos. Kaname chasqueó sus dedos al ritmo de las primeras notas. Agosto de 2026, 3:17, tiempo meridiano de Greenwich, Tuata de Danán, centro de comando central. A diferencia de la escena en el hangar, el centro de comando se encontraba en completa tranquilidad. El único detalle alegre era el brillo azul de la pantalla al frente del centro y el tablero de estado, que estaba iluminado de verde. Lecturas y figuras digitales proveían algo de textura. Cuando Tessa regresó de la fiesta, Mardukas y Kalinin la esperaban junto a la silla del capitán. ¿Cuál es la situación?, preguntó ella. No es buena, respondió el teniente coronel Andrei Kalinin.
Comandaba las operaciones de las fuerzas terrestres rusas y casi nunca estaba presente cuando había buenas noticias. Las fuerzas especiales estadounidenses llevaron a cabo un ataque sorpresa que resultó en fracaso. No tenemos detalles aún. Hay muchas cosas que no tienen sentido. Una sección de la pantalla azul mostraba información del grupo armado que ocupaba la base de desmantelamiento de armas químicas. Hasta donde podía determinarse, había 8 arms labs hechos en Francia y 5 vehículos antiaéreos soviéticos. Posiblemente había más de 20 personas. El transporte mediano que había sido disfrazado para llevarlos hasta allí, había sido dejado en el agua en la parte sur de la base. Esto es ciertamente extraño, dijo Tessa mientras fruncía el ceño. Parecen estar bien equipados para ser un grupo terrorista, pero no son tan numerosos para repeler un ataque de las fuerzas especiales. ¿Qué tipo de armas químicas se guardan allí? No hay señal de que algún gas letal haya sido liberado como resultado del combate. Ni tampoco parece haber habido explosiones intencionales, aunque el boletín de los terroristas indica que causarán una pronto, afirmó Kalinin. Una agresiva operación de supresión, parece que se sienten muy motivados. En ese momento, los medios de comunicación no tenían idea de la ocupación. El gobierno norteamericano no quería que se hiciera público el conocimiento de esta base, así que intentaba lidiar con el problema entre bastidores. De acuerdo al informe de inteligencia de Mitril, el grupo terrorista ha destruido las instalaciones turísticas en el archipiélago Perio y demandan la evacuación de los turistas. Se han identificado como Ejército de Salvación Verde, diciendo que sus acciones son para proteger los hermosos arrecifes de coral de Perio, o algo parecido. El Ejército de Salvación Verde no había respondido a las negociaciones ni a otros términos que los norteamericanos intentaron establecer. Sin embargo, como la República de Perio no cuenta con ninguna otra industria real aparte del turismo, no había forma de que pudieran cumplir la única demanda. Además, la política de Estados Unidos y Europa Occidental era no dar su brazo a torcer ante el terrorismo. Los terroristas también eran conscientes de ello. No me gusta esto, dijo Tessa, apretando el extremo de su trenza. Su habilidad para ocupar la base, su forma de acabar con las fuerzas especiales, sus métodos de obtener equipamiento, todo huele a habilidades técnicas y profesionales. Pero sus demandas son las de un ladrón inexperto. Debe ser algún tipo de engaño. No lo sé. Sin embargo, no cambia lo peligroso de la situación, interrumpió Mardukas. Mis sentidos me dicen que los cuarteles generales de operaciones parecen decididos a que nosotros solucionemos la situación, lo que significa que es inevitable. Por Dios, dijo Tessa, que cada vez se ponía más nerviosa. Era posible que los altos oficiales gubernamentales de Estados Unidos ya estuvieran en contacto con los jefes de alto rango de Mitril. Desde el incidente Sunan ha crecido el número de comisiones clasificadas de operaciones para Mitril de líderes de varios países. Una vez las detalladas negociaciones y ajustes terminaban, la orden de empezar se daba eventualmente. De repente, la IA principal del submarino habló. Capitana, mensaje de inteligencia a través del canal G1 desde el cuartel general de inteligencia. Descomprimido como archivo N98H03811A, recibiendo. Completado. ¿Lo muestro inmediatamente? Por favor, ordenó Tessa. Sí, señora. Aparecía nueva información en la pantalla personal de Tessa. El archivo electrónico enviado desde la División de Inteligencia era información adicional sobre el incidente en la planta de armas químicas. Las fuerzas especiales habían sido terriblemente derrotadas y la situación de combate después de que huyeran se describía como pendiente. Tessa y los otros leyeron silenciosamente los documentos y gráficas anexas. La realidad mostrada agravaba aún más la situación, los as estadounidenses habían sido eliminados por un solo armslab enemigo. Su modelo era desconocido, igual que su diseñador. Sin embargo, tomaron su imagen con la videocámara de un soldado que regresó con vida. Tessa abrió la imagen. Lo que mostró fue una imagen borrosa que revelaba un as rojo. Sus brazos se encontraban abiertos como si corriera en las afueras de la base. Tenía una parte superior gigantesca, una cabeza con forma de diamante, largas extremidades y un movimiento anormalmente espontáneo y poderoso. «Es como ese otro», exclamó Tessa. Parecía casi el mismo mecha contra el que Zagara y Weber habían combatido en Sunan, un as no identificado pilotado por el malvado terrorista Gauron. Tessa y los otros lo reconocieron de las imágenes grabadas por el ARX-7 Arbalest, que había peleado con él. Me pregunto si tendrá equipado un Lambda Driver, se preguntó Tessa. Probablemente así sea. Es la razón por la que las fuerzas estadounidenses perdieron. Esto me gusta cada vez menos. Tessa presionó la punta de su trenza contra sus labios. Sentía inquietud. Podía percibir una incomodidad pegajosa en su boca que parecía indicar que algo extremadamente malo iba a suceder. Se sentía como si su cabeza le gritara, no debes acercarte a ese lugar. Si hubiese podido elegir, Tessa habría ordenado un giro de 180 grados y regresado a Isla Mérida, pero mantuvo la compostura y dijo, Señor Kalinin, ¿cómo está el Arbalest? Puede ser usado en cualquier momento, aunque la inicialización acabó siendo imposible. ¿El sargento Zagara todavía no ha recibido una explicación concreta? Ese era el plan.
Bien. Ahora lo cambiaré. Por favor, dile al alférez Lemming que le dé al sargento una explicación sobre el Arbalest y el Lambda Driver. ¿Cuánto le autoriza a decir? Todo de lo que disponemos actualmente. Aunque supongo que no es mucho. Sí, señora. Agosto de 2026, 5:02, tiempo meridiano de Greenwich, Tuata de Danaan, hangar principal. Después de que la fiesta acabara, Melissa Mao hablaba con Kaname mientras ayudaba con la limpieza. Lo siento por hacerte cantar sin avisar ni nada. No, no hay problema. Ha sido divertido, respondió Mao con una sonrisa mientras doblaba rápidamente los manteles. Todos se involucraron bastante. Me pensaba que todos en mi trill eran como Sousuke. Jaja. Ese chico es algo especial. Melissa Mao era la colega de Sousuke y se había encontrado con Kaname varias veces en el pasado, pero esta era la primera vez que realmente tenían una oportunidad para hablar informalmente. Kaname había escuchado que Mao era asiático-americana, pero a primera vista no parecía muy diferente de una japonesa. Mao también hablaba japonés con fluidez, aunque con algo más de acento que Kurz. Tenía el cabello corto y negro, y sus grandes ojos rasgados eran hipnotizantes. ¡Qué mujer tan guay!, pensaba Kaname desde que la conoció, y qué sexy. ¿Y qué pasa con Tessa?, preguntó Mao repentinamente mientras ella y Kaname trabajaban. ¿Qué pasa? Pues es una chica muy dulce. Sí. Las cosas se pueden complicar un poco con Sousuke, pero sé buena con ella. Kaname estaba sorprendida. ¿Te lo ha dicho, no? Que ama a Sousuke. Mao continuó tranquilamente, como si estuviera hablando de cosas irrelevantes. Bueno, sí me lo dijo. Pero él y yo realmente no son nada. Mao sonrió. En una voz terriblemente inarticulada, Kaname tartamudeó, sí. Ese sí. Eso está bien. Oh, por cierto, relájate, yo soy la única que sabe eso. Ella y yo somos amigas en privado, dijo Mao mientras tiraba comida en una bolsa de plástico. Kaname se levantó y la miró. ¿Pero es verdad? ¿El qué? ¿Qué? Tessa y Sousuke. Los vi durante la fiesta, pero no me dieron esa impresión. Mao sonrió, pero con una expresión ligeramente triste, como si sintiera lástima por alguien. Sí, como lo diría. Mientras esté a bordo, Tessa nunca podrá ser una doncella de amor. ¿Por qué no? Si tuviera que adivinar, diría que es porque el de Danaan es una nave especializada en matar. Y aún así, Tessa es su capitana. Dependiendo de la situación, tiene que ordenarle a un subordinado que muera para así proteger al submarino y a su tripulación. Kaname se quedó callada. Así que mantiene una distancia apropiada de la tripulación, al menos hasta donde sus hombres puedan ver. Así que es por eso, una vez Kaname lo pensó, tuvo sentido. Submarinos, corporaciones, clubes escolares, todos eran lo mismo. Los líderes tenían que ser oficiales. Si muestran ante su equipo que favorecen personalmente a un individuo, los otros perderían su motivación. La necesidad de seguir a un líder así, desaparecería. Eso suena difícil, dijo Kaname. Sí que lo es. Es difícil y solitario, aceptó Mao. Al haber llegado a estas conclusiones, Kaname sintió como si finalmente entendiera lo increíble que era Tessa. Tras haber conocido un submarino tan grande o haberla invitado a una bienvenida tan exagerada, Kaname no había podido entenderlo todavía. Pero, ¿por qué?, se preguntó. ¿Por qué una chica de la misma edad que ella debía tener una responsabilidad tan grande? Ordenaba a adultos como Mao o hasta Kalinin, e incluso entraba en batalla. ¿No era un trabajo injusto? Cuando Kaname estaba a punto de hacerle esa pregunta a Mao, Tessa entró al hangar. Miró en dirección de las chicas y caminó hasta allí. Kaname. ¿Qué? Tenemos que hablar. Por favor, ven conmigo. Guiada por Tessa, Kaname se dirigía al camarote del capitán. El Tuata de Danaan Era un submarino especial que podía recibir helicópteros y as. La mitad frontal de la nave contenía las instalaciones relacionadas con el combate, como el hangar, el polvorín, la armería y la sala de torpedos, así como otras instalaciones que ayudaban al funcionamiento del submarino y que se encontraban en el fondo, lejos del centro de la nave, como el centro de mando y el bloque residencial, la cocina, el comedor y el reactor. En términos de estructura, es parecido a un submarino de misiles balísticos de ataque nuclear, como el soviético Tifón, explicó Tessa mientras caminaban. De hecho, esta nave es de origen ruso. El casco fue construido en el astillero Severodvinsk, pero debido al conflicto interno, estuvo a punto de ser abandonado en el Océano Ártico sin todavía haber sido terminado. Ahí fue cuando nos apropiamos de él secretamente. En otras palabras, ¿robasteis un pedazo de chatarra sin terminar?, preguntó Kaname. Bueno, si lo dices así, podríamos decir que sí, continuó Tessa con una expresión de insatisfacción. Usando ese casco como base, rediseñé los planos con ayuda de otra persona y lo cargamos con la más alta tecnología que ningún país y compañía posee. La reparación y mejoramiento duró años, pero al final llegamos hasta este punto. Kaname respondió desanimada, incapaz de entender la fenomenal hazaña de Tessa y su colega.
El sistema de control de la nave está automatizada a un alto nivel, de modo que si es necesario, una sola persona puede controlar todo el submarino. ¿Una persona? Kaname se sorprendió. Sí. Sin embargo, hay muchas debilidades asociadas a usar el modo completamente automático, por ejemplo, el punto de fuerte de este submarino, el SCP, propulsión superconductiva, del inglés superconductive propulsión, sería inoperable. Al final, sin una tripulación habilidosa cuidando de ella, una nave así de compleja no podría funcionar a su máximo rendimiento. No había pasado mucho tiempo y ya habían llegado a la habitación del capitán. Tessa desbloqueó la puerta y entró. Este era el camarote donde Tessa vivía, pero en algún punto las cosas de Kaname que se habían quedado en la enfermería habían sido traídas hasta ahí. ¿Y esto? Sí, Kaname, te vas a quedar aquí. Por favor, siéntete como en tu casa. El camarote del capitán no tenía mucho espacio y era muy parecido a la habitación de un hotel. El simple hecho de desplegar la cama adicional haría la habitación extremadamente estrecha. Aparte de un pequeño baño en la parte trasera, no había ningún tipo de lujo. La única cosa que llamó la atención de Kaname era la sólida caja fuerte empotrada en la pared. Sobre el escritorio había un poto en una maceta, una vela colorida y una canasta de ratán. Y junto a la canasta un portarretrato de acrílico se encontraba girado. Kaname se acercaba casualmente hacia el portarretrato cuando, oh, eso es, Tessa se lanzó y mantuvo boca abajo el portarretrato con ambas manos. No debes verlo. Es algo confidencial. Son los códigos de órdenes y códigos de identificación de esta semana. Tiene todos esos memorándums dentro, explicó con su rostro colorado. Kaname se dio cuenta de que no era posible que hubiese tales datos ahí dentro. Seguro es la foto de alguien. Probablemente la de él. Kaname recordó la conversación con Mao y entró en un estado mental complicado. Se sentía a gusto, con lástima, nerviosa y aliviada al mismo tiempo, lo que le causaba una presión en su pecho. Kaname se atrevió a fingir indiferencia, sin embargo, dijo. Si es algo importante, ¿no deberías ponerlo en un lugar más apropiado? Ese sí, es verdad. Y así lo haré. Tessa puso el portarretrato en la caja fuerte y tosió suavemente. Ahora, por favor, siéntate. ¿Quieres té? Claro, gracias, respondió Kaname mientras se sentaba en el único sofá de la habitación. Tessa le dio la espalda a Kaname al tiempo que sacaba un juego de té del armario. Kaname estaba somnolienta. El reloj en la pared decía que todavía era de noche, 17:29, pero eso era en la nave con respecto al meridiano de Greenwich. En Japón ya sería la 1:30 de la mañana. Probablemente estés cansada, dijo Tessa, pero por favor, quédate despierta un poco más. Mañana andaremos muy atareados y quiero hablar contigo. Kaname bostezó ligeramente y dijo. Claro. ¿Y de qué quieres hablar? ¿Sobre nosotros? ¿Mitril? No. Sobre tú y yo, y otras personas. Aunque no sé el número exacto. Sin entender realmente, Kaname ladeó la cabeza. ¿A qué te refieres? A los Whispered, respondió Tessa en una voz tan suave y dulce como un suspiro. Kaname se puso en tensión espontáneamente. ¿Has escuchado la palabra? Sí. En medio de aquella tensión silenciosa, Kaname notó que los latidos de su corazón se aceleraban. Whisper. ¿Era sobre eso?, pensó Kaname. La palabra se había quedado atrapada en una esquina de su mente desde hace un tiempo. La hacía sentir insegura, así que decidió no pensar más en ella. El oscuro secreto dentro de ella, el secreto por el que se había enfrentado múltiples veces a la muerte. Había pensado que una reunión con Tessa sería para confrontarla sobre ese secreto, a pesar del hecho de que no entendía nada sobre él. Era por esta razón que Kaname no había molestado más a Sousuke pidiéndole que le dejara ver a Tessa nuevamente. Kaname quería verla pero al mismo tiempo se rehusaba a hacerlo. Al acercarse más a ese secreto, podría alejarse de su hogar, la escuela y la gente que vivía a su alrededor. No podía sacar eso de su cabeza, no importaba por qué. No obstante, parecía que había llegado el fin para esa evasión pasiva. Creo que ya te habrás dado cuenta, dijo Tessa, de que yo también soy una Whisper como tú. Sé cosas que no debería saber y si la situación es adecuada, las puedo expresar. En todo el mundo, hay varios de nosotros, potencialmente una docena. Esos somos todos. El sonido de cerámica tocando metal se interpuso en la afirmación de Tessa. Era como si el tiempo pasara lentamente. Kaname pensó que podía olvidar que estaba a más de 600 metros bajo la superficie del océano. Se suele decir que los Whispered son los guardianes de la tecnología oscura. Si las condiciones se dan, pueden crear teorías científicas y tecnología más allá del estándar actual. ¿Yo también puedo? Sí.
Sin embargo, cuando un chico normal nace como Whispered, normalmente crece sin conocimiento de su poder, pero cuando se acerca a la edad adulta, su mente madura y su conocimiento y vocabulario aumenta. Gradualmente llegan a escuchar el susurro. Kaname escuchaba atentamente. Cuando esto empieza, la inteligencia del Whispered empieza a aumentar rápidamente. Los problemas que previamente no entendían, se hacen fáciles y dan origen a ideas nuevas. Empiezan a acercarse cada vez más al nivel de genio. ¿Eso me pasará? ¿Te suena familiar? No lo sé, pero Kaname recordó sus calificaciones en los exámenes finales del primer semestre. Inglés y estudios sociales fueron buenos. Japonés también. Esos habían estado igual que siempre. Pero con ciencia y matemáticas había sucedido algo irregular. Cuando estaba en el examen de matemáticas y de ciencia, Kaname había pensado, ¿por qué ponen preguntas tan fáciles? Todos van a sacar un 100. Pero eso no había pasado. Las notas promediadas de ciencia y matemáticas de la escuela habían sido de 52, en contraste con el 99 que obtuvo Kaname, a pesar de que física y cálculo habían sido siempre sus debilidades. Kyoko y los demás, incluyendo Sousuke, estaban sorprendidos. ¿No fue un golpe de suerte?, pensó Kaname. «¡Qué miedo!», dijo a Tessa, peleando con la sensación de que ya no era ella misma. No importa lo fácil que había logrado una victoria en sus asignaturas más difíciles, ya no podía estar feliz al respecto. «Supongo que sí, pero es la verdad», dijo Tessa, con una voz plana. «Tal vez así es como los médicos hablan cuando le dicen a un paciente que tiene cáncer», pensó Kaname. Además de este conocimiento fundamental, los Whispered a veces saben de cosas más avanzadas, cosas que no deberían saber y que conocen a través del susurro. Susurro, se refiere a esa voz. Considerando la magnitud de su poder, exclamó. ¿Pasa sin previo aviso? Sí, hasta donde yo sé, has mostrado ese poder 2 veces. La primera vez fue en las montañas de Corea del Norte. La segunda vez fue en el combate contra el Vigimes. Sabías cosas que no debías saber. Pero esa segunda vez yo te ayudé. ¿Me ayudaste? ¿No te acuerdas? Más o menos. Pero no estoy segura de lo que pasó. Esa vez había escuchado voces dentro de su conciencia. Una era muy espeluznante, pero la otra había sido probablemente la de Tessa. Lo que pasó en ese momento se llama resonancia. ¿Resonancia? Sí. Cuando las condiciones son favorables, los Whisper pueden hacerlo. Pueden compartir sus pensamientos a través de una parte sensible e invisible en sus mentes, la esfera. Cuando tú y yo sentimos fuertemente la necesidad de estar la una con la otra, eso ocurrió. En otras palabras, ¿es como telepatía? Kaname no sentía que estuviera siendo engañada. Ya había tenido muchas experiencias raras para pensar que esto era imposible. ¿Telepatía? No lo sé. Es una definición imprecisa, respondió Tessa mientras traía la bandeja con té. Colocó las tazas en la pequeña mesa enfrente de Kaname y sirvió desde la tetera. Un aroma placentero hacía cosquillas a la nariz de Kaname. La resonancia es un poco diferente a hablar por teléfono o la radio. Quizá la forma más fácil de describir sería como la conexión LAN, explicó Tessa. Como la de Internet, propuso Kaname. Pero en una escala más pequeña. En cualquier caso, no hay muchos de nosotros. Sin embargo, la resonancia es un acto muy peligroso. Se debe evitar. ¿Por qué? Es decir, si tenemos un poder tan útil. Las cosas útiles siempre son armas de doble filo, Kaname, dijo Tessa en tono de amonestación. Lo digo siempre, pero la resonancia de los Whispered es el hecho de compartir pensamientos, no una conversación o comunicación. Un paso en falso y no sabrás más quién eres. Por ejemplo, mira esto, Tessa cogió una pequeña botella de leche y la vertió en el té, causando que se formara un remolino blanco con rojo. Mientras giraba, el té y la leche se revolvieron y se convirtió en un color rojizo opaco. Si esto sucede, no puedes separar el té de la leche, explicó Tessa mientras tomaba el líquido. La leche complementa el sabor del té, así que sabe bien. Pero la mente de una persona no debe hacer eso. Tu identidad se destrozaría y no podrías seguir viviendo. Ya lo entiendo y, no lo entiendo, admitió Kaname. Siento tener que explicarme con ideas tan abstractas, pero para serte sincera, yo tampoco entiendo mucho. Aún así, me convertí prácticamente en la única Whispered en Mithril. Al escuchar esto, Kaname parpadeó sorprendida. ¿Hay otros como nosotros? Cuando Kaname preguntó sobre los demás Whispered, Tessa se notó alterada, como si hubiese algo que no podía definir o como si intentara reprimir una intensa emoción. Sí, un individuo que localizamos hace meses se encuentra en rehabilitación. Aparte de ella,
Había otro Whispered con capacidad de manejar el conocimiento como yo. Kaname se preocupó un poco al escuchar la palabra había, pero no preguntó más al respecto. ¿Qué tipo de persona era? Su nombre era Bani Morauta. Era taciturno pero amable y era excelente. Fue quien creó esa obra de arte, el Arbalest. ¿Arbalest? El as blanco del señor Sagara. Ah. Kaname aprendió por primera vez el nombre del mecha de Sousuke. El Arbalest está basado en el prototipo M9 y tiene un Lambda Driver instalado. Como un as, era simplemente una investigación sobre la importación de la tecnología oscura, nunca se pensó en su productividad. Su construcción sería imposible ahora, ya que Bani ya no se encuentra con nosotros. ¿Tú no puedes hacerlo, Tessa? No. Los Whispered no somos omnisapientes. Solo sé muy poco sobre la teoría y tecnología del Lambda Driver. Es posible que invoque intencionalmente el susurro e intente aprender más, pero no me atrevo a hacerlo. ¿Por qué no? Porque es más peligroso que la resonancia. Cada vez que nos zambullimos en los misterios de la mente e intentamos aprender conocimiento prohibido, el susurro intenta poseernos. Si te rindes a él aunque sea una sola vez, nunca volverás a ser normal. De hecho, conozco personas a las que les ha pasado. Bani fue uno de ellos. ¿Fue poseído? Sí. Se volvió loco y se suicidó. El camarote del capitán se quedó en silencio. El Tuata de Danaan era un submarino muy silencioso. No había sonido de motores o vibraciones y el casco no rechinaba debido a la presión del agua. Era tan silencioso que era exasperante. Bueno, Kaname, Tessa bajó su taza de té. La razón por la que te digo todo esto sobre los Whispered es porque tú no eres la excepción. Aunque no pase pronto, por favor, sé consciente de que estás en peligro. El susurro no es todo. Hay personas ahí afuera que quieren gente como tú y yo, sin importar el precio. ¿Te refieres a ese tal Gauron? Sí. Parece ser que ha muerto, pero creemos que hay una organización tras él. Quien haya ofrecido el Vigimes a Takuma y los demás, probablemente forma parte de la misma organización. Además, tienen la capacidad de construir Arms Labs y Lambda Drivers. Básicamente, significa que tienen uno o más Whispered bajo su control. La expresión de Kaname casi era una de terror. Te quieren. Y a mí también, si supieran que existo. Por esa razón, no se detendrán ante nada. Kaname se inquietó, siendo incapaz de relajarse. Sus dedos jugaban con el dobladillo de su vestido. Era un blanco. Lo había escuchado antes pero nunca le había explicado la amenaza tan directamente. El mundo en que vivía, su ciudad y su escuela eran demasiado pacíficos para entender el peligro por experiencia propia. ¿Pero cómo? Entiendo que te haga sentir inquieta, pero no peleas sola y sin ayuda. No creemos que sea una buena idea que caigas en manos enemigas y los altos mandos de Mithril lo entienden así también. Por esta razón, se te ha asignado un guardaespaldas de la División de Inteligencia. Sousuke, declaró Kaname. Tessa negó con la cabeza. No, ni el señor Sagara ni yo hacemos parte de la División de Inteligencia, somos de la División Táctica. Probablemente no te has dado cuenta, pero eso quiere decir que alguien aparte del señor Sagara te está cuidando. Oír esto le cayó como un balde de agua fría a Kaname. ¿A alguien más? ¿Quién? Yo tampoco lo sé y creo que así es mejor, concluyó Tessa. El fuerte de ese agente es que es invisible tanto para aliados como para enemigos. Si fueras consciente de su presencia, él o ella perdería su ventaja. Bueno, eso, o, por alguna razón, el rostro del presidente del consejo estudiantil le vino a la mente. Si fuera ese estudiante calmado, maduro y hábil, no estaría sorprendida. No, no puede ser. ¿Y si es alguien más? Fue el señor Kalinin el que sugirió que el señor Sagara estuviera contigo después del incidente Sunan. Probablemente ya te hayas dado cuenta, pero en una sociedad pacífica el señor Sagara se hace destacar. Si un enemigo intentara secuestrarte, probablemente intentaría eliminar primero al señor Sagara. Kaname intentó pensar qué significaba esto. ¿Qué? ¿Entonces Sousuke es un anzuelo? Así es, dijo Tessa en un tono sorpresivamente nada expresivo. Kaname sintió que su rostro se ponía caliente. No, eso es terrible. Sousuke lo hace lo mejor que puede. Es decir, es una molestia, pero siempre quiere protegerme desesperadamente. ¿Cómo pueden utilizarlo para atraer a los malos? Eso ya lo sé, exclamó Tessa, intensificando su tono. Sin evitar demostrar su irritación, miró mal a Kaname. Kaname estaba sorprendida por el repentino cambio de actitud de Tessa y permaneció callada. Tessa recobró pronto su compostura. Con la mirada baja, dijo: Lo siento, pero, por favor, piensa por el bien de quien pasaría. Habiendo sido atrapada con la guardia baja,
Kaname se quedó sin palabras. El señor Sagara sabe que hay otro guardia y probablemente sepa que es un anzuelo y que está en una posición terriblemente peligrosa. Pero aún así lleva a cabo su misión, y todo por él. Por el bien de Kaname, eso fue lo que Tessa no fue capaz de decir. Sousuke lo sabía. Kaname estaba más sorprendida por eso que por la existencia del guardia entre las sombras. Después de todo, Sousuke nunca había dicho nada al respecto. Siempre se regodeaba, diciendo que la protegería, cuando en realidad era él quien estaba en mayor peligro. Nunca le había dicho algo tan importante. Sousuke. Kaname sentía su pecho caliente y al mismo tiempo, una sensación de vergüenza pesaba sobre sus hombros. La extensión de su propia insensatez la hacía sentir miserable y un odio a sí misma que era comparable al dolor de Tessa le quería hacer desaparecer. Tessa la miró inexpresiva. Lo siento, N no lo entendía. Lo siento, de verdad. Kaname no sabía qué decir y mientras tartamudeaba, la expresión de Tessa se relajó. Vale, dijo. No es tu culpa, pero el enemigo te tiene en su mira. ¿No estás enfadada? No, no te preocupes. Solo estaba celosa de ti y del señor Sagara. Eso me irritó un poco. Confesó mientras suspiraba profundamente. Y entonces, como si su humor hubiera cambiado, movió la cabeza y proclamó, aunque esto no significa que he sacado mi bandera blanca. ¿Qué? Por supuesto, durante este viaje me estoy conteniendo, pero en tiempos de paz lo veo bastante en la base. ¿En serio? Sí. No hace mucho nos escapamos de la base y estábamos solos en una playa arenosa. ¿De playa arenosa? Ajá. El resto es un secreto. Ah, vamos. Kaname se acercó. Tessa se encogió de brazos. Esto nos deja empatadas, Kaname. Amo al señor Sagara pero tú no has admitido eso. Así que debe haber una diferencia. Mira, como te dije antes, yo no. Kaname no dijo nada más pues se le ocurrió lo divertido que era que estuviera irritada. Después de mirar a los viperinos ojos de su oponente por un segundo, la tensión se desvaneció de sus hombros y dijo, ¿qué más da? Jaja. Sí, Se rieron juntas durante un rato. Hasta hace unos minutos, el ambiente había sido pesado, como si el fin del mundo se aproximara, pero ahora habían olvidado eso. Ni pensar que hablar sobre el obsesionado con la guerra, Sousuke, sería su salvación. Kaname se le agradecía secretamente, pero definitivamente pondría el asunto sobre la playa arenosa en su arsenal de insultos. Esto era todo sobre lo que quería hablar, excepto por una cosa, dijo Tessa después de haberse reído un rato. Lo que te he dicho, especialmente lo concerniente a los Whispered, solo lo saben algunas personas en Mithril. Ni el señor Sagara, ni el señor Beber ni Melissa lo saben. ¿Así que es confidencial? Correcto. Aunque realmente debe ser tratado con mayor confidencialidad de lo normal. Lo llamamos el hecho oscuro. El tono de Tessa no era de gravedad ni era enigmático, pero la falta de una amenaza hizo su comentario todavía más intenso. Quiero que me prometas que no revelarás esta conversación a nadie. Ni al señor Sagara, ni a tus amigos ni a tu familia. Tu padre en particular no debe pensar nada bueno de una organización como Mithril. Eso es verdad. Así que lo sabe, pensó Kaname. El padre de Kaname era un miembro de las Naciones Unidas, servía como alto comisionado para el medio ambiente. Era una posición relativamente nueva, en la que estaba a cargo de la mediación y regulación de asuntos medioambientales. Le faltaba la autoridad y el presupuesto de otras posiciones organizacionales en la ONU, como por ejemplo el alto comisionado para los refugiados, pero no era algo para ser ignorado. Teniendo en consideración las influencias de tu padre, los altos mandos de Mithril me han prohibido explicarte la situación. Esa orden sigue en vigor ahora mismo. Entonces. Así es. Lo que he hecho ha sido un gran delito. Me preocupó durante mucho tiempo pero aún así decidí contártelo. No puedo dejarte en peligro por el bien de la decisión política de mis superiores. El riesgo que Tessa había tomado superaba todo lo que Kaname había imaginado. No sabía si Mithril admitía sentencias de muerte con escuadrones de ejecución, pero ciertamente era una violación que conllevaría la pérdida de su trabajo. ¿Pero, por qué? Preguntó Kaname con ojos inquisitivos. Tessa tembló ligeramente y parecía dudar, o si no, más bien parecía estar avergonzada. Bueno, no debes pensarlo mucho. No hay una gran razón. Sea como sea, ¿me prometes no decírselo a nadie? Mirando directamente a los ojos de Tessa, Kaname asintió sin dudar. Sí, no le diré a nadie. ¿Es una promesa? ¿De amigas? Preguntó Tessa. Vale, es una promesa de amigas. Ambas se dieron la mano con total sinceridad. Al día siguiente, Sousuke y Kurz acompañaron a Kaname en la visita turística por la nave. Fue al comedor,
la habitación de preparación, a la cámara de lanzamiento de torpedos y al centro de mando. Y además escuchó historias graciosas aquí y allí de parte de la tripulación. El cuarto del sonar era especialmente interesante. El encargado del sonar dejó a Kaname escuchar la grabación de sonidos marinos que tenía. Las melancólicas llamadas de las ballenas, las llamadas entre delfines y la actividad volcánica submarina. El mar era un lugar más ajetreado de lo que pensaba. Kaname también entró al hangar de armas. Le mostraron el asiento de piloto de un helicóptero de ataque y tocó el mando de control. Entró a la cabina de unas y movió su cabeza. Cuando dijo que quería mover las extremidades, por alguna razón, Sousuke le dijo: no, es peligroso, extremadamente peligroso. Kaname no dijo una palabra de lo que Tessa le había contado. Interactuó con ellos como siempre lo había hecho. Siguiendo con el recorrido, pensó que el interior de un submarino era más interesante que un típico centro turístico. Cada cosa que veía era nueva y en menor o mayor medida, llena de sorpresas. Cuando llegó el mediodía, Kaname notó que el ambiente a bordo había cambiado un poco. El hangar donde se había estado llevando a cabo el trabajo de mantenimiento se encontraba vacío. El número de personas pasando por los pasillos disminuyó. Por alguna razón, el ambiente era tenso. Cuando Kaname preguntó, Sousuke le explicó: es porque el submarino se ha acercado a la zona de operaciones. ¿Zona de operaciones? Así es. Pronto empezará el combate.